Walter, Buenas tardes, profesora. buenas tardes. Está bien el audio, ¿verdad? Sí, profesora. Muy bien, chicos, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Muy bien, Guadalupe. Ustedes son el grupo de quinto, ¿no? Muy bien, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, recordando un poco de lo que ya hemos venido trabajando. A ver, ¿quién me podría manifestar ello, chicos? ¿Qué hemos trabajado? ¿De qué tema hemos hablado? De la literatura griega, profesora. Ya hemos hablado sobre la literatura griega. ¿De qué más hemos hablado? ¿De qué tema más hemos hablado, chicos? ¿Qué recordamos de la literatura griega? ¿Qué características recordamos? A ver. Chicos, Guadalupe del Pilar Navarro Sandoval, ese es tu nombre, ¿verdad? Muy bien. A ver, Guadalupe, ¿qué características recordamos de la literatura griega? Guadalupe, puedes escribirlo ahí en el chat, no hay problema. Giselle, leyendas históricas, ya, muy bien. Hemos hablado también Tradiciones sobre la artísticas. literatura. Rubén, buenas tardes. No te ¿Qué tal? logré Buenas tardes. escuchar muy bien. Tradiciones artísticas. Ya, las tradiciones artísticas, ¿pero en qué se centraban? Rubén, ¿cuál es tu apellido completo, por favor? Rubén Canchumanta. Quispe. Sanchumanta Quispe, ¿no? Quispe. Sí. Muy bien. ¿En qué tipo de leyendas se basaba? O historias, Rubén. Sería en la amplia variedad de mitos y leyendas. Va por ahí, pero no exactamente. A ver, Freddy, ¿levantaste la mano? Muy De los bien. dioses egipcios. De los dioses egipcios, exacto. Freddy Guerra Ríos es tu nombre, ¿verdad? Así es, Miss. Exacto, chicos. ¿Ya? De los dioses egipcios, ¿cierto? Dentro de la literatura griega, los escritores de esa época,
¿qué tipo de historias plasmaban en sus escritos o en sus leyendas? Drama, comedia. No, específicamente, ¿qué tipo de historias plasmaban ellos? ¿De qué escribían, por ejemplo? Mitos. Ese es un género. Cuando ustedes me dicen mitos, leyendas, son géneros, pero específicamente, ¿qué tema desarrollaban? Historiografía griega. Ya forma parte de ello, pero a ver, cuando yo les pregunto de la temática, por ejemplo, ahorita nosotros tenemos a muchos escritores que escriben de diversa temática, puede ser de que del amor, de, no sé, Sobre las lo que lo pasa, costumbres, ¿cómo? sobre lo que vivían, o sea, como su vida cotidiana, de eso. Ya, su vida cotidiana, muy bien, pero era algo más característico. Lo más Sobre la sociedad. La sociedad, su vida cotidiana, pero lo más característico de los escritores griegos es la guerra. Recuerdan que yo les decía que para ellos algo común, algo cotidiano, eran las guerras y era ese tema el cual plasmaban en sus escritos, ¿cierto? Chicos, ¿me dejo entender? ¿Me escucharon esa parte? Sí, Ya, entonces hay que tenerla en Eh, cuenta. se- ¿Cómo? De chicos, hay que tener ello en cuenta, que la temática de los escritores o de la literatura griega era plasmar historias de guerra, ¿ya? De las costumbres. ¿Cuáles eran? Eran la conquista o las guerras que ellos desarrollaban dentro de su época, era lo que plasmaban, ¿no? Y lo que se contaba eran contados por las personas que iban de pueblo en pueblo contando las diferentes hazañas de los héroes que pertenecían a la guerra. Entonces, ahora, ¿cómo se les llamaba a ellos que iban, a los que iban de pueblo en pueblo contando las historias? Ya que en ese tiempo, por ejemplo, no había la imprenta. historiadores, ¿Se les denominará historiadores? actores, misioneros. No. mensajeros, Me están adivinando, chicos. ¿Nadie recuerda? No estuvieron en la clase, al parecer, ¿no? ¿O es que no prestaron atención? A los que iban de pueblo en pueblo, contando las diferentes hazañas de los héroes de esa época, se les denominaba, sí, se les denominaba aedos y rapsodas. ¿Cierto? ¿Recuerdan o no? ¿Recuerdan, chicos?
Gisela. Profesora, ¿pudieras repetir la pregunta? No, les decía, ¿se recordaron? A ver, lo acabo de mencionar. ¿Quiénes eran los que iban de pueblo en pueblo contando las hazañas de los héroes? Los dioses, profesora. No específicamente. Lo acabo de mencionar. A ver, ¿quién estuvo atento? Los aedos y rapsodas. Muy bien, Guadalupe. ¿Ya? Entonces, eran ellos quienes iban de pueblo en pueblo contando las diferentes hazañas de los héroes. Ahora, aparte de ello, mencionábamos que la literatura griega tiene 3 etapas. ¿Cuáles son esas 3 etapas? ¿Cuáles son esas 3 etapas, chicos? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? La literatura griega tiene 3 etapas de proceso. ¿Cuáles son esas 3 etapas? El arcaico, el clásico y el helenístico. ¿El clásico será o el jónico? El arcaico y el clásico y el helenístico. Muy bien. Recuerden que esas etapas se va a desarrollar en base a su evolución, ¿no? ¿Cómo es que la literatura griega va a evolucionar, ¿no? Con su etapa de iniciación, etapa de apogeo y la etapa de decadencia. ¿Ya? Esos son los procesos. ¿Ya, chicos? Luego de hablar de la literatura griega, ¿de qué otro tema hablamos, chicos? Literatura medieval, profesora. ¿Cuál es lo característico del teatro griego? No te preocupes, Afner. Hay que tratar de ubicarnos en un espacio mucho mejor para que no haya esta interferencia. ¿Cuál es la característica particular del teatro griego? Se caracterizaba por las guerras y todo eso. No te escuché muy bien, Afner. Se caracterizaba por las guerras, por... Claro, era parte de de la existencia de la escritura de esa época. Pero, ¿qué otra cosa era característico del teatro griego? ¿Cómo se inicia el teatro griego?
En las zonas rurales, Parece que ya me están adivinando, chicos. A ver, el teatro griego se va a iniciar con las coreografías, exacto, Guadalupe, con ritos, ¿cierto? O el teatro se inició tal y como lo conocemos en la actualidad. Chicos, No, no, cierto, ¿ya? No se desarrollaba tal y como nosotros en la actualidad lo conocemos, ¿cierto? Se inició con un poco decadente, ¿cierto? Con ritos, con algunos coreografías eran musicales, más que representaciones, eran musicales, ¿cierto? Que ya a través, ahora, en honor a qué Dios se inició estos ritos. en honor a los dioses, ¿A qué Dios? Específicamente el teatro se inició en honor a un Dios. ¿En honor a qué Dios, chicos? Dionisio, En honor al dios Dionisio. Ya surgió en honor al dios Dionisio. Ya, entonces todas las representaciones, coreografías y musicales se va a desarrollar en base a este dios, que era la finalidad, ¿cuál era? De tener buenos frutos, buena cosecha, ¿cierto? Para los pobladores de esa época. Entonces, esa era la finalidad. Ahora, luego hablábamos de la literatura medieval. ¿Y qué decíamos al respecto, chicos? puede repetir, Después del teatro griego hablábamos de la literatura griega. ¿Qué mencionábamos al respecto? ¿O qué dijimos al respecto? ¿Qué cambia respecto a la literatura griega en la literatura medieval? los escenarios, La temática. La temática, ¿cierto, chicos? ¿De qué más se hablaba ya dentro de la literatura griega? Roberto.
Generalidad. En la literatura medieval, ¿de qué se empezó a hablar? ¿Qué tipo de escritos empezaron a aparecer? ¿Se olvidaron, chicos? Era escrito en latín, exacto. Y empezó a ser un escrito religioso, ¿cierto? Poniendo en práctica o poniendo... No. La literatura o la iniciación de la literatura va a tener como finalidad obtener ciertas características. Chicos, ¿me escuchan? Afner, Gisela, Franklin, ¿me escuchan? Sí, ¿verdad? Guadalupe, ¿me escuchas? Sí, misa, sí te escucha. Divisiones, ahora divisiones. Muy bien. A ver, les estaba manifestando y les decía que dentro de la literatura o la iniciación de la literatura universal van a ser mayormente con aspectos históricos, ¿no? O van a manifestar los escritores de dicha época las diferentes historias, o mejor dicho, costumbres que ellos tenían en dicho territorio, que a través del tiempo van a ir mejorando con diferentes manifestantes. ¿Sí? Va a ir cambiando. Recuerden que cada movimiento literario va a tener en particular del anterior, pero van a ir mejorando. Si se repite quizás alguna característica, pero con su propia manifestación de la época. ¿Sí, chicos? Muy bien. Ahora, nosotros vamos a hablar el día de hoy de un tema muy importante. Por ejemplo, ¿ustedes han visto en algún momento algún texto u oración al que le falte algún elemento o una palabra para que se pueda comprender? Chicos, ¿Puedes repetir, profesora? les decía, algún momento ustedes han visto algún tipo de ejercicio en el cual han tenido oraciones o textos en el cual le hace falta alguna palabra. Como oraciones incompletas. Las oraciones
incompletas. ¿Y qué deficiencias tendrán estas oraciones incompletas? Al ser una oración incompleta, ¿qué dificultad tendrá? Sí. Para completar las palabras, profesora. Para completar las palabras, al quitarle yo algún elemento de una oración, ¿qué va a provocar en mi oración? ¿Tendrá sentido o no? Al yo quitarle un elemento, ¿tendrá sentido esa oración? No, profesora. No va a tener sentido. ¿Ya? Entonces el día de hoy vamos a hablar del tema de las oraciones incompletas. ¿A qué llamamos oraciones incompletas? Van a ser aquellas preguntas, como lo hemos dicho hace un momento, que van a estar formadas por textos breves a los cuales nosotros le hemos suprimido, ¿sí? O la persona que ha planteado ese ejercicio le ha suprimido uno o más términos. ¿Ya? Ahora, al yo tener este tipo de oraciones, no es que vaya a resolver por resolver, ¿sí? Voy a tener que desarrollar mi ejercicio teniendo en cuenta, ¿sí? Criterios, ¿ya? Al yo tener en cuenta estos criterios, ¿sí? Vamos a desarrollar bien el ejercicio. Pero si yo no respeto estos criterios, no voy a poder desarrollar bien el ejercicio y voy a cometer errores. ¿Ya, chicos? Tenemos el criterio de la gramaticalidad y el criterio de la coherencia textual. ¿A qué creen que nos enfocaremos cuando tenemos el criterio de la gramaticalidad? Chicos, ¿a qué creen que llamaremos el criterio de la gramaticalidad? Guadalupe, Walter. ¿A qué llamaremos el criterio de la gramaticalidad? Disculpe, Miss, la pregunta, ¿me la puede repetir, por favor? ¿A qué creen que llamaremos el criterio de gramaticalidad? O mejor dicho, ¿en qué se enfocaría? Lo que es para completar. ¿Cómo? Les decía que hay dos criterios en los cuales yo me debo de basar para poder desarrollar este tipo de ejercicio. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo debo de respetar estos criterios al momento de desarrollar mi ejercicio. Y debo de respetar, ¿por qué? Porque si yo reconozco, identifico mal, voy a cometer error al desarrollar este ejercicio. ¿Sí? ¿Me dejo entender?
Chicos, ¿me escuchan? Ahora, cuando yo hablo del criterio de la gramaticalidad, me refiero a que debo de respetar los accidentes gramaticales de cada palabra y debo de verificar qué tipo de palabra le está haciendo falta. ¿Ya? Ahora, y verificar la palabra que le antecede a la que yo voy a completar. ¿Qué quiere decir? Al yo respetar los criterios de gramaticalidad, me refiero que voy a desarrollarlo respetando qué cosa, el género, el número, la persona, ¿sí? El tiempo. ¿Para qué? Para que yo pueda completar correctamente. Y al yo respetar este criterio de gramaticalidad, voy a verificar al finalizar para poder elegir mi respuesta correcta que haya qué cosa, el otro criterio, que haya el criterio de la coherencia textual. Porque si no existiera el criterio de la coherencia textual, ¿qué va a pasar con mi oración? No tendrá sentido. Exacto, Guadalupe. Mi ejercicio o mi oración que yo estaría completando no va a tener sentido. Ahora, no solamente tiene en cuenta ello, ¿ya? Entonces, debemos de nosotros verificar los dos criterios para poder desarrollar y responder adecuadamente mi ejercicio, ¿ya? Al yo tener ello, voy a cumplir y voy a elegir una buena alternativa. Entonces, ¿cuál es ese método para yo seguir? El primero es que debo de analizar el enunciado. ¿Por qué debo de analizar el enunciado, chicos? A ver, Afner, ¿me estás escuchando? Afner. Buenas tardes. ¿Puede repetir, por favor? Afner, por qué crees que debemos de analizar el enunciado? Para, no sé, tener una buena idea de lo que... Para tener una buena idea. Claro. A ver, yo al analizar mi enunciado, ¿qué debo de hacer? Voy a verificar primero de qué está hablando, de qué tema me está hablando. Eso es lo que yo voy a hacer al analizar mi enunciado, mi contexto. Luego de saber la temática, ¿qué debo de hacer? Identificar y subrayar los rastros verbales. ¿Para qué? Para yo saber qué palabra le hace falta. Y finalmente completarlo mentalmente. ¿Por qué debo de desarrollarlo mentalmente primero? Para captar mejor lo que estoy haciendo, lo que... Para captar mejor, Claro. ya puede ser una alternativa. ¿Por qué más? ¿Por qué más debo yo completar mi ejercicio mentalmente y no marcar de frente la respuesta?
Chicos. Porque así uno se puede concentrar mejor. Ya, pero miren, yo primero que hice, analicé mi enunciado. Ya lo analicé, ya sé de qué me habla, a qué se refiere y qué palabra me hace falta para completarla. Luego ya he identificado y he subrayado los rastros verbales, ¿cierto? He subrayado los rastros verbales, ya sé mi temática. Y finalmente estoy completando mi oración mentalmente. ¿Por qué yo voy a completarlo mentalmente? Porque al yo completarlo mentalmente, voy a ver si es que tiene sentido o no mi texto, mi oración, ¿ya? Yo voy a verificar ahí si es que tiene sentido o no, para no marcar erróneamente mi respuesta. Esa es la finalidad, ¿ya? ¿Me dejo entender? Sí. Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna consulta, alguna duda? No. Muy bien. En base a lo que les acabo de explicar, ¿ya? Me van a desarrollar los siguientes ejercicios, ¿ya? El siguiente ejercicio. Para ello, me van a desarrollar todo este ejercicio, el de acá y el de acá, ¿ya? Entonces, les voy a dar 5 minutos. Quiero que me lo desarrollen ahí ustedes con paciencia y yo voy a ir pasando las diapositivas cada 1 minuto para que ustedes puedan desarrollarlo, ¿ya? Marquen solamente su alternativa, no necesitan estar copiándolo, ¿sí? Lo pueden desarrollar desde el celular tomándole captura y editando la foto. Chicos? ¿Y lo tenemos que decirlo ahora o nosotros lo desarrollamos acá nomás en nuestro, para nosotros? No, desarrollenlo ahí y luego lo van a manifestar cuando yo les pregunte. ¿Les parece? Ya, ok. Ya, la número 2 sí no lo desarrollen de esta imagen, ya ahí está con un pequeño error.
Miss, en la 2 yo hay solo de esas dos letras de la A, solo iría uno nomás. Exacto, por eso les decía, eso déjenlo porque hay un pequeño error. Ya, bueno, yo lo resolví, pero sí le puse una de esas dos letras. Ahí ya, no hay problema, igual.
Muy bien, chicos, suficiente tiempo. A ver, este primer ejercicio está sumamente fácil. ¿Ya? Dice, la leche es el mejor alimento para, demuestran que si alimentas a tu bebé exclusivamente con, lo previenes de enfermedades respiratorias. A ver, Rubén, ¿me escuchas? Sí, Miss. Rubén, a ver, ¿con qué alternativa me has completado? Con la A. Con, Con la A. con la A. A ver, léelo, por favor. La leche Gloria es el mejor alimento para niños, madre, demuestra que si alimentas a tu bebé exclusivamente con esas leches, Ya, ¿será lo cierto previene. que al desarrollarlo con la A está correcto? Yo le hice con la C. La C, profesora. La Con C. la C. A ver, Gisela, léeme con la opción C. La leche materna es el mejor alimento para bebés. Demuestran, demuestran que si alimentas a tu bebé exclusivamente con estudios, tu leche lo previene de enfermedad respiratoria completamente el texto. Muy bien, excelente. Sí. ¿Qué nos dice? Que la leche materna. Ahora, el completar no solamente significa que yo complete por completar o que si ya tiene sentido, sino que esté basado coherentemente. ¿Será que es cierto? Si yo completo con que es con la leche Gloria, es la mejor y los estudios lo han demostrado? No, No. Entonces me tengo que basar también en la realidad, si es coherente o no. Siguiente, es a partir de los primeros de su existencia que el ser humano ya siente la necesidad de darse a conocer. ¿Con Esa qué pa- alternativa lo han completado? Es a partir de los primeros momentos Ahora, de sus existencias que el ser humano ya siente la necesidad de expresarse, de darse a conocer con la B. Con la B. A ver, es a partir de los primeros momentos de su existencia que el ser humano ya siente la necesidad de expresarse, de darse a conocer. Ser. Excelente. Esa es la respuesta correcta. Siguiente, el resultado, Es desequilibrada, libro desequilibrio. emocional Ujú. en los educadores inmediatos del niño puede ser Catastrófico. catastrófico, ya solamente con una de ellas. Siguiente, dice, constatar las que supone alterar el estudio con él es fácil siempre que ambos se ejecuten consciente y responsablemente. Probablemente. La AMIS. La A ver, constatar las faltas que supone alterar el estudio con el fácil, con el comercio, es fácil siempre que ambos se ejecuten consciente y responsablemente. ¿Estará bien esa? A ver. las ventajas, profesora. La B. Constatar las ventajas que supone alterar el estudio con el trabajo es fácil, siempre que ambos... Excelente. Esa es la respuesta correcta. La alternativa B. ¿Ya? La alternativa B. No revisar el propio nos abocaría a una vida de nuestra existencia, se reduciría a la simple repetición de los actos. ¿Cuál es la respuesta? La de mis mensajes y en compresión
A ver, no revisar el propio mensaje nos abocaría. No, ahí la alternativa correcta es la E. ¿Ya? No revisar Pensamientos el propio autómatas. pensamiento nos abocaría a una vida de autómatas. Nuestra existencia se refiere a la simple repetición de los. Exacto. ¿Ya? Esa es la respuesta. De los actos. Correcto. Y por último tenemos esto. He aprendido en. Ese está fácil. En matemática, profesora. Excelente. Las tablas de multiplicar. Y Jesús en la cruz para salvarnos del. Murió. Sí, profesora. Murió para salvarnos del pecado, no del pescado, ¿ah? Tengan en cuenta ello. ¿Ya, chicos? Con hambre. Ya, chicos, muy bien. Hasta ahí, ¿alguna consulta, alguna duda? Todo está bien, profesora. Muy bien, chicos, espero sinceramente que me hayan podido comprender. Nos vemos en una siguiente clase. Cuídense mucho. Y se